además revisando los contenidos con cada uno de ellos, de manera que de verdad se ajusten muy bien a los desafíos enormes que tenemos respecto al cambio climático. Este es nuestro programa de la línea de cambio climático. Ya tuvimos un programa anterior que duró 2 años, en el cual avanzamos en muchas temáticas. De hecho, teníamos un programa para adaptación y otro para mitigación. Esta vez hemos unido en un solo programa, donde además incorporamos la biodiversidad como un tema muy relevante, y le hemos denominado a este programa Acción por el Clima. Quiero agradecer muy especialmente a nuestros invitados, porque hoy día nos van a acompañar, nos están acompañando de hecho Jenny Maher, ella es la jefa de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Bárbara Saavedra, directora de la WCS, Pablo Badenier, exministro de Medio Ambiente y fundador también de País Circular, y Nicolás Gordon, gerente de sostenibilidad de CMPC. Para nosotros es especialmente además relevante lanzar este programa en la semana en que se promulga la ley la ley marco de cambio climático, porque esta es la primera además de este tipo en América Latina y que se enmarca por supuesto en el Acuerdo de París, que regulará la nueva institucionalidad del sector y los instrumentos que permiten gestionarlo, y que tiene por fin alcanzar esta meta de carbono neutralidad del país con un plazo máximo al 2050. Además, también la ley incorpora objetivos claros que tienen relación con la resiliencia y la adaptación, con temas asociados a la seguridad hídrica y también junto a un enfoque ecosistémico, entre otros temas, y por eso todo ello lo vamos a abordar en este programa que hoy día estamos lanzando. La crisis climática y la pérdida de biodiversidad son temas tan relevantes para la humanidad, que también está siendo uno de los focos que se están abordando en el foro del World Economic Forum y donde el World Business Council for Sustainability Development, a quien nosotros representamos y somos parte de la red en Latinoamérica, también ellos hicieron una presentación básicamente enfocada cómo las empresas tienen un rol fundamental y deben hacer una contribución importante para alcanzar estas metas de carbono neutralidad. Entonces, en este contexto pensamos que en Chile las empresas no solo no pueden estar ajenas, sino que deben jugar un rol protagónico. Deben tomar la carbono neutralidad como en su gestión. Y por lo tanto, nosotros como organización que promueve y que apoya a las empresas en gestionar sus negocios de manera sostenible, tenemos la responsabilidad de acompañarlos en ese camino. Y por eso hemos trazado este programa y por eso estamos felices y ojalá ustedes también, los que hoy día están participando, inviten a las demás empresas que sean sus proveedores, que sean cercanas, a las que conozcan, las promuevan, porque este es un desafío en el que creemos todos nos debemos sumar y nadie se debe restar. Así es que, bueno, muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y sin más, entonces, bueno, también está con nosotros Katy Miller, que es gerente de desarrollo y que les va a presentar más adelante, va a moderar un panel de conversación, y nuestra jefa de línea, que es Alejandra, que va a hacer una presentación del programa. Pero para comenzar, quiero darle la palabra a Jenny Maher, jefa de División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, que nos va a dar el contexto desde la mirada del Ministerio respecto a este tema. Así que muchas gracias, Jenny, y te dejo la pantalla. Gracias, Marcela. Bueno, buenas tardes, voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles una breve presentación que nos va a dar un poco el contexto de lo que les quiero mostrar. Me pidieron que partiera este panel de discusión conversando un poco sobre las líneas de gobierno que por suerte se han mantenido en el tiempo. Debemos decir que el tema de cambio climático en Chile ha sido una política de Estado, entonces hemos tenido la suerte de poder avanzar en el tema de manera fuerte y bien robusta en términos de creación de capacidades, sobre todo institucionales, desde que partió el tema más o menos, bueno, al principio cuando Chile se une a la Convención Marco, hasta la fecha. Hemos tenido un avance, sobre todo en los últimos 15 años, diría yo, que han sido bastante importantes en términos de cómo se ha incluido la política climática y la temática en la política pública, la temática de cambio climático.
Entonces, les voy a contar un poco qué es lo que viene, cuáles son los desafíos y cuáles son las noticias que más o menos tenemos de las cosas que se vienen haciendo y las cosas que ya están listas. Entonces, primero, siempre partimos nuestras presentaciones haciendo esta como golpe de realidad, que le decimos nosotros, que básicamente ya no podemos ignorar el tema de cambio climático. O sea, es algo que ya nos alcanzó, somos una generación que está viendo los impactos directos que tiene el cambio climático en nuestra forma de vida, en nuestros sistemas naturales. Y lo que nos ha dicho el informe del IPCC, los informes del IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, es que seguirá siendo una amenaza el cambio climático, se va a empeorar en el tiempo y no solamente va a afectar a los sistemas naturales, sino que también a los sistemas sociales. Por lo tanto, la forma y la celeridad que nosotros podamos tomar para poder cambiar la situación o por lo menos disminuirla es totalmente relevante y es algo que tiene que movernos como sociedad. ¿Qué es lo que nos dijo el último informe del IPCC? Es que para poder evitar las pérdidas crecientes que ya estamos viendo, se requiere una acción urgente. Ustedes seguramente han escuchado en los diversos discursos de las Naciones Unidas, y no solamente de las Naciones Unidas, sino que también las exposiciones científicas, que estamos ante una urgencia climática y que ya no podemos dejar pasar el tiempo. Por eso ya no estamos hablando tanto del concepto de cambio climático, sino que también estamos hablando de un concepto de crisis climática, crisis o urgencia climática. Esto es porque se debe visibilizar en realidad cuál es el nivel de urgencia que estamos experimentando. Hace un tiempo nosotros pensábamos que el 2050 era muy lejano, lo veíamos en un horizonte muy lejano, pero ahora ya lo vemos que está a la vuelta de la esquina. El 2030, sin ir más allá, donde nosotros tenemos nuestro primer compromiso vinculante, que es la NDC, está a menos de 10 años, nos quedan apenas 8 años para cumplir nuestro primer compromiso vinculante, y nos damos cuenta que el mundo sigue en esta urgencia climática y no vemos todavía un cambio real de tendencia en las emisiones de gases de efecto invernadero que permita decir que vamos por buen camino. Haciendo eco de esta urgencia climática internacional, pero también de lo que está pasando en Chile con respecto a los temas ambientales, es que este gobierno se incluye un nuevo término y se quiere dar a conocer como el primer gobierno ecologista de la historia de Chile. ¿Por qué? ¿O a qué refiere esto? Esto es incluir el concepto de medioambiental o el concepto de desarrollo sostenible dentro de todo el quehacer del Estado. No solamente que sea un tema de medio ambiente, sino que sea parte de las funciones y de las responsabilidades de todas las carteras de gobierno. Esto es una suerte de transversalización del tema medio ambiente, donde cambio climático además es una de las prioridades que hay en este tema, en temas de medio ambiente y de la inclusión del tema o de la transversalización del tema en todas las carteras de gobierno. ¿Por qué? Porque queremos tener un nuevo modelo de desarrollo. Entonces, he escuchado mucho, pero ahora vemos la oportunidad de poder ponernos a trabajar en concreto, en diseñar un nuevo modelo de desarrollo donde estemos realmente desacoplando nuestro crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero, para considerar obviamente un crecimiento que tenga como centro la salud de las personas, el bienestar de las personas y de los ecosistemas. El mensaje es justamente el que sale acá, es como mover la brújula de la inversión hacia bienes y servicios diferentes. No es un tema de dejar de crecer, sino que hacerlo de forma sostenible. Porque este es un gráfico que la ministra siempre lo muestra mucho, la ministra Rojas, porque es muy interesante de ver hacia dónde estamos yendo y hacia dónde deberíamos ir. Nosotros en este momento estamos en esta línea roja, estamos yendo hacia un desarrollo poco resiliente al clima, poco preparado para los desafíos que se van a ver, o los impactos que ya estamos viendo, pero a los que se van a ver en el futuro. Entonces estamos yendo por un camino que nos va a llevar hacia una sociedad poco adaptada a los cambios climáticos que vamos a ver y a los impactos.
Eso debería contrarrestarse con hacia dónde queremos ir, que es esta línea verde. Ojalá a tener un desarrollo que realmente nos sirva para poder adaptarnos a los cambios que ya son, que no se pueden cambiar, a los cambios que ya están acá, pero también que nos permita ayudar a que esos cambios no sean tan profundos. Entonces, si nosotros tenemos un crecimiento cercano a lo que nos pide la ciencia en temas de emisiones, al menos vamos a estar dentro de este rango de líneas verdes que es un crecimiento sostenible. Aquí es donde queremos estar, en este circulito verde, porque tenemos que hacer una transición sistémica y tener sistemas de adaptación, mitigación que sean transformacionales, que realmente empecemos a pensar nuevas formas de crecer, considerando temas tan importantes como el bienestar social, bajar la pobreza, tener ecosistemas saludables, considerar los conceptos de equidad y justicia, obviamente considerando también temas climáticos como el calentamiento atmosférico y el bajo riesgo de los impactos climáticos. ¿Por qué es tan importante estar acá? Porque todas estas consideraciones son las que nosotros deberíamos estar siempre mirando o tener siempre a la vista a la hora de diseñar políticas públicas. Donde no queremos estar es en este circulito rojo, donde tendríamos una sociedad que está mal adaptada, donde vemos emisiones crecientes y donde vamos a tener escenarios que ya están proyectados de mayor pobreza, de ecosistemas que van a estar dañados, de inequidad e injusticia, y que va a representar un alto riesgo climático también. Esto significa no solamente para la salud de la gente o para el bienestar social va a ser un problema, sino que también nuestros sistemas productivos se van a ver afectados. Entonces, no es un tema solamente medioambiental, no es un tema solamente social, sino que es un tema transversal a todos. El programa de gobierno incluye un concepto que es bien importante, que es nuevo, porque siempre habíamos hablado de transición justa como concepto general para movernos en la línea de un desarrollo sostenible. Sin embargo, ahora se incluyó un nuevo concepto, que es parecido, pero no es lo mismo, que es este concepto de transición socioecológica justa, que finalmente es un concepto paraguas que va a permitir trabajar de una forma alineada en todas las políticas que tienen que ver con medio ambiente, específicamente en las políticas que tienen que ver con cambio climático. Perdón por las siglas, porque cambio climático está lleno de siglas y tenemos nombres muy largos, por eso aparecen las siglas, pero la Ley Marco de Cambio Climático, que es el LMCC, la Ley Marco de Cambio Climático aparece dentro de este concepto de transición socioecológica justa. ¿Por qué? Porque crea un nuevo sistema de gobernanza, que si bien venía funcionando en el tiempo en una base más voluntaria, ahora la vamos a ver ya institucionalizada, con roles y responsabilidades claras dentro de la ley de los distintos estamentos del Estado, donde se tienen que cumplir también la elaboración de instrumentos de gestión climática. Estos instrumentos de gestión climática nos tienen que permitir dar respuesta también no solamente a las emisiones y a los conceptos de adaptación, sino que también a temas de injusticia y desigualdades socioambientales en los distintos territorios del país. Esto es súper importante porque nosotros sabemos que dentro de Chile tenemos distintas realidades y tenemos regiones con distintos problemas climáticos y medioambientales en general. Por lo tanto, tenemos que tener instrumentos de gestión que nos permitan hacernos cargo de esas diferencias en los territorios. Y que consideren también conceptos que son transversales, al igual que el tema de cambio climático, como la transición hídrica justa, el concepto de recurso hídrico y de la seguridad hídrica es algo que se está dando muy fuerte ahora la discusión porque nos estamos viendo realmente los impactos que ha tenido en los sistemas hídricos el cambio climático, y estamos enfrentando una crisis hídrica en el país. Además, tenemos que pasar por una transición energética justa. Esto ya partió ya con el anuncio que tuvimos en el 2019 del acuerdo voluntario del cierre de las centrales a carbón, y que se tiene que acelerar en el tiempo también. Tener una soberanía alimentaria, esto también significa adaptar nuestro sistema alimentario a cómo está cambiando el clima. Tener un transporte doble cero, que se llama,
con un impacto cero en emisiones, o sea, estamos hablando de la electromovilidad a full, y que tenga también, esté asociado a una planificación urbana que sea sostenible en el tiempo también, y además de otras iniciativas. ¿Por qué sale Escazú acá? Porque tener Escazú significa que todo esto además debe darse en un marco de transparencia que va a ser necesario. Transparencia y inclusión. Inclusión me refiero a que tenemos que incluir todas las opiniones de todos los actores. Ya no pueden ser decisiones, por ejemplo, o nuestros procesos para los instrumentos, no pueden ser solamente informativos, los procesos, perdón, de consulta pública. Hasta el momento, cómo se trabaja la consulta pública es que se presentan documentos que están ya hechos hacia una consulta que más bien informativa. Desde hace un tiempo, por lo menos en cambio climático, hemos tratado de cambiar un poco esa forma de trabajo. Hemos empezado con procesos de participación temprana, donde hemos elaborado documentos después de haber hecho una consulta sobre impresiones, sobre visiones, sobre discusiones que se pueden dar con distintos stakeholders, y después de eso hacemos los procesos de participación correspondientes. Entonces es cambiar un poco la forma de hacer políticas públicas y hacer un proceso participativo desde el comienzo. Esta diapositiva es solamente un poco para dar el marco de por qué estamos trabajando y por qué le hemos dado tanto énfasis a la elaboración del proyecto de ley marco de cambio climático, que ya pronto va a ser ley. El proyecto ya fue aprobado en el Congreso y está a puertas de promulgarse. Esperamos que en la segunda semana de junio ya contemos con la ley publicada. Eso significa que todos los compromisos parten o empiezan a regir ya desde esa fecha, desde la fecha de publicación. Y viene a dar respuesta a este proyecto de ley a una necesidad que veníamos viendo creciente y como que un poco es lo que les vengo diciendo, de este trabajo de varios años que hemos llevado, que bien han sido de forma colaborativa y voluntaria en algunos casos, pero que requiere un mayor peso como país. Entonces la ley viene a dar ese marco legal necesario para poder trabajar en temas de cambio climático, pero además nos viene a ayudar con varios otros conceptos que son necesarios y que tenemos que avanzar sí o sí dentro de Chile. Nos va a permitir tener normas de emisión de gases de efecto invernadero, vamos a poder tener, por ejemplo, los temas de cambio climático incluidos en la planificación territorial, vamos a tener roles súper claros para los COREC, que son los consejos regionales de cambio climático, donde van a estar presididos por el gobernador y el delegado presidencial. Vamos a tener obligaciones de que los proyectos que se hagan en Chile contemplen los impactos que pueden tener en temas de cambio climático. Y vamos a poder hacer también vinculantes compromisos de reducciones, que es súper importante esto, porque Chile hasta presentar la NDC no tenía compromisos vinculantes. Si bien teníamos un compromiso voluntario que lo teníamos que cumplir al 2020 y que eso ya se hizo, tenemos ahora un compromiso vinculante al 2030 que nuestra NDC o nuestra contribución determinada a nivel nacional, donde sale claramente una meta de reducción de emisiones, además de metas transversales y metas que tienen que ver con otros conceptos ambientales. ¿Qué significa tener una meta vinculante? Significa que tenemos que realmente planificar de qué forma vamos a cumplir esa meta. No nos sirve vernos súper ambiciosos y poniendo metas súper ambiciosas si no sabemos cómo las vamos a cumplir. Por lo tanto, al tener una meta vinculante nos obliga a crear algún instrumento o alguna política que nos permita cumplir por fin esa meta a la que nos estamos comprometiendo internacionalmente. Otro concepto importante es que se establece de forma permanente el comité científico. Este es un mensaje que se ha dado de que las políticas en Chile, las políticas climáticas, se han basado mucho en la ciencia. Hemos tomado en cuenta los reportes del IPCC bastante para poder elaborar, por ejemplo, estos compromisos internacionales, pero además estamos trabajando de la mano con el comité científico que se creó para la COP25 y que ahora pasa a ser un comité científico de cambio climático permanente con la ley, que nos va a permitir tener ese asesoramiento académico también permanente en la elaboración de los instrumentos que tienen que ver con cambio climático.
Entonces, muy rápidamente, porque me imagino que ya todos deben estar más o menos familiarizados con el contenido, y esto es como lo hemos mostrado mucho, ¿no?, desde el Ministerio, los contenidos que tiene la ley, para ser bien claro, lo primero es que tiene algo súper innovador, que es una meta nacional de carbono neutralidad a más tardar al 2050. ¿Por qué innovador? Porque hay muchos países que tienen comprometida la neutralidad, pero muy pocos de estos países la tienen comprometida por ley. Chile es uno de los pocos países que tiene el compromiso de carbono neutralidad en un instrumento legal y vinculante como la Ley Marco de Cambio Climático. Además, nos presenta la obligación de hacer un seguimiento también de las acciones, no solo de mitigación, sino que de adaptación, elaborando indicadores, y nos da también una luz de cómo tenemos que tener y cuáles son los instrumentos en los que tenemos que trabajar en los próximos años para poder hacer acción acción climática real. Además de ordenar el tema de financiamiento y instrumentos económicos, y crear sistemas de información que sean transparentes para que todo el mundo, todo el público tenga disponible y a su alcance la información que se está generando para la elaboración de políticas. Y bueno, algo que ya había mencionado, una de las cosas más importantes es que institucionaliza el trabajo en cambio climático a nivel del Estado, dando las facultades y responsabilidades necesarias. Los instrumentos de gestión que incluye la ley, todo en el marco de la meta, es primero la estrategia climática de largo plazo, que Chile ya la lanza el año pasado, pero que ahora queda vinculante gracias a que está incluida como uno de los instrumentos paraguas de la ley. La estrategia se vincula con la NDC porque la NDC nos da la meta internacional y la meta transversal que tenemos de reducción de emisiones. Pero la estrategia hace una bajada aún más clara, y lo que da son metas sectoriales. Hacemos una asignación de responsabilidades sectoriales para cumplir la NDC, y además incluye una visión de distintos sectores de cómo tienen que ir avanzando en el tiempo para llegar al 2050 con un desarrollo resiliente al clima y carbono neutral. Todo esto se va a ver, todas estas metas que se incluyen y estos objetivos que se incluyen en la estrategia, se van a ver materializados en instrumentos concretos y que son más acotados, que son los planes sectoriales de mitigación y adaptación, que tienen metas concretas, plazos concretos, y que van a dar, finalmente, van a hablar de los medios de implementación de las metas, y también habla de los planes subnacionales, o los planes locales, que tienen que ver con los planes de acción regional y comunal, que si bien no tienen metas específicas, sí tienen que alinearse con estas metas más transversales, nacionales y sectoriales. Entonces, solamente para mostrarles cómo deberíamos ir, en este gráfico nosotros vemos cómo debería ser nuestro camino hacia la neutralidad. Si ven ustedes la línea negra, son las emisiones reales que tenemos hasta el momento. Estamos en el momento de alcanzar un pic de emisiones para poder desviarnos y irnos hacia el escenario de neutralidad. Ese escenario de neutralidad se cumple con implementar distintas medidas de mitigación, y esas medidas de mitigación además tienen que ser suficientes para que las emisiones se neutralicen cuando se haga el balance con el sector forestal. Dentro de las medidas de mitigación que se consideraron, porque esto fue un ejercicio que nosotros hicimos para ver si se podía cumplir la neutralidad, son medidas potenciales, pueden ir cambiando en el tiempo. Hablamos de medidas para la sostenibilidad en la industria, medidas de hidrógeno verde, electromovilidad, edificación sostenible, por supuesto el retiro de centrales, y medidas de eficiencia energética. Y ahí está nuestra meta de la NDC, que es un presupuesto de carbono entre el 2020 y el 2030. Entonces, como les decía, voy a ir un poquito más rápido, porque sospecho que se me está acabando el tiempo. En la estrategia se hace una bajada sectorial de nuestras metas. Entonces, es mucho más claro qué es lo que tiene que hacer cada sector, porque le decimos, bueno, usted tiene una meta acumulada entre el 2020 y el 2030, entonces no se puede pasar de esa bolsita de emisiones que tiene cada uno. ¿Por qué presupuesto o por qué emisiones acumuladas? Porque independiente de la trayectoria que tengan las emisiones de los sectores, tienen que cumplir con una cantidad de emisiones máxima en un tiempo.
porque así se mide, si nosotros hablamos científicamente, así se mide la métrica, o así se usa la métrica para poder asociarla a la temperatura global. Entonces, un ejemplo del sector energía, si nosotros tuviésemos en el sector energía una emisión acumulada entre el 2020 y el 2030 y aplicamos una cantidad de medidas de mitigación o un esfuerzo de mitigación, en este caso esto es el ejercicio que hicimos para la neutralidad, podemos alcanzar un presupuesto sectorial que esté en línea con la NDC y por supuesto en línea con la neutralidad, que es lo que nosotros hemos trabajado. La buena noticia es que hay cómo hacerlo. Este es el informe del IPCC del Grupo de Trabajo de Mitigación, así que dice que tenemos opciones en todos los sectores. Así que podemos hacerlo no solo con las medidas potenciales que nosotros presentamos en el ejercicio de neutralidad, sino que también hay muchas medidas adicionales e innovadoras que podemos tratar de explorar. Lo mismo en el caso de adaptación, nosotros ya tenemos instrumentos que permiten evaluar la vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos el sistema CLIM, que este de acá, que está disponible y que se puede usar no solamente por el sector público, sino que también para evaluar los riesgos de productividad en los distintos lugares de Chile, asociados a los temas de cambio climático. Así que esto es como una de nuestras principales herramientas que tenemos a disposición para poder hacer planificación real de riesgos climáticos. Bueno, eso les quería mostrar en presentación, y también dentro del panel les voy a estar contando un poco sobre algunas iniciativas concretas que nosotros tenemos y que seguramente también las conocen, como el programa Huella Chile, y lo que se nos viene con la ley en el trabajo de los temas de reglamento de compensaciones que vamos a tener que tener, y la certificación de reducciones voluntaria que sale también en la ley Marco de Cambio Climático. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jenny, por tu presentación. La verdad que, si bien es cierto, lo hemos visto, es muy interesante volver a revisarlo, y todo lo que presentaste también nos da un marco que es fundamental tener en mente. Así que muchas gracias por tu presentación. Y ahora voy a dejar entonces a Alejandra Arochas para que nos presente nuestro programa. Hola, muy buenas Eso tardes. es. Sí, ahora voy a compartir la presentación. En honor al tiempo. ¿Me avisan si se está viendo bien? Sí, se ve perfecto. Se ve súper. Perfecto, muy bien. Nuestro programa de cambio climático se inserta en la línea temática de cambio climático. Este programa lo hemos denominado Acción por el Clima. Un poco como contexto, como ustedes deben saber, Acción Empresas es el representante en Chile del World Business Council for Sustainable Development, que a partir de este año ha propuesto ambiciosos criterios de membresía para todas sus empresas socias, y que se muestran acá en esta lámina, y es un fundamento mínimo para trabajar la visión que ellos han denominado Visión 2050. En este marco hemos empezado a trabajar este proyecto Acción por el Clima, y abordando estos criterios, el número 1, que tiene relación con alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, y el segundo, que tiene relación con recuperación de la biodiversidad, y además la recuperación de la naturaleza al año 2050 también. Y todo esto operando con el más alto nivel de transparencia. Nuestro programa, el diseño de este programa se realizó considerando todos los insumos obtenidos de programas de cambio climático previos que ejecutamos en Acción Empresa, que terminaron recién ahora en el mes de marzo. Uno se denominó Futuro Sostenible, que tenía relación con la adaptación al cambio climático, y el otro Impacta Positivo, que es un programa que tenía relación con la mitigación al cambio climático. Asimismo, nosotros consideramos el diagnóstico de sostenibilidad empresarial que realiza Acción Empresas todos los años a las empresas socias, entre los cuales se obtuvieron resultados que se presentan acá, donde 55 de las empresas cuantifican sus emisiones en alcance 1, el 42% ha establecido metas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, y el 20% tiene un plan y metas para alcanzar la carbono neutralidad.
Tomando todos esos insumos, con un comité temático, especialistas en cambio climático en empresas más avanzadas, nosotros comenzamos este diseño. Estas empresas representan rubros de la agroindustria y la acuicultura, consultoría, energía y combustible, el sector forestal, inmobiliaria y construcción, servicios básicos. Todos estos insumos, nosotros con todos estos insumos generamos este diseño, que además presentamos en una ocasión a distintos stakeholders, quienes nos entregaron distintos insumos, distintos aportes para mejorarlo y para seguir avanzando en todas estas temáticas. Y es así como surge este programa que presentamos hoy, que se denomina Acción por el Clima. ¿Qué considera? Nuestro objetivo general es impulsar a las compañías a desarrollar e implementar acciones concretas y específicas en materia climática, acelerando con esto el cumplimiento de los compromisos que ha adquirido Chile a nivel global y además los compromisos que tiene el sector empresarial. Para ello hemos trabajado con 3 pilares principales. El primer pilar es mitigación, que tiene relación a todas las acciones que se consideran para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero generados tanto directa o indirectamente por las compañías. El pilar de adaptación, que considera planes para identificar los riesgos climáticos en los negocios y además gestionar estos impactos. Y por último, el pilar de la biodiversidad, que incorpora la naturaleza como provisión de bienes y servicios, pero también identifica la dependencia que tenemos en los negocios de los servicios ecosistémicos. ¿Cómo se trabajará este programa? Este programa está pensado para ser abordado en 2 años y el trabajo se va a realizar a nivel semestral. ¿De qué manera? Abordaremos los 3 pilares que he mencionado recientemente con distintos ámbitos de trabajo. El primero es el que hemos denominado ambición. ¿Qué considera? Considera alcanzar un compromiso cero emisiones netas al 2050, abordando distintos sellos como el Race to Zero. En adaptación, el Race to Resilience. Conocer también reportes públicos como el TCFD. En biodiversidad, abordar Business for Nature. Y, por supuesto, trabajar en la Ley Marco de Cambio Climático y en el contexto tanto nacional como internacional. Para pasar después al segundo semestre en lo que hemos denominado la acción. ¿Qué implica esta acción? Cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero, abordando el alcance 3, considerar también cuáles son los riesgos climáticos, conocerlos. Para eso nosotros trabajamos también con la herramienta ARCLIN del Ministerio de Medio Ambiente y estamos en este momento trabajando una mejora de esta herramienta, más que una mejora, es una adaptación para que pueda ser trabajada directamente por las empresas, para finalizar con un plan de acción en temas de adaptación, que consideren también la huella hídrica, un plan de eficiencia, ya que, bueno, muchas empresas pueden decir, en mis operaciones, en el lugar donde yo trabajo, no tengo ni una relación con la adaptación, no estoy en la zona costera, pero sin embargo, la crisis hídrica nos tiene a todo el país muy complicado. Hemos escuchado ya del fantasma de racionamiento en muchas ocasiones, por lo tanto, el tema de adaptación involucra a todas las empresas. Lo mismo, la recuperación de la biodiversidad. Es importante identificar cuál es la dependencia que tenemos en nuestros negocios de la biodiversidad. Muchas veces eso tampoco está muy claro. La idea es tener mucha claridad también de lo que implica un mapeo de los servicios ecosistémicos, cuáles son, cuánto valen, si voy a ampliar mi negocio, dónde me voy a instalar, cuál es la zona más adecuada para mantener todos estos servicios ecosistémicos sin ninguna intromisión más allá de lo que se requiere. En el semestre 3 abordaremos los habilitadores. En mitigación, la idea es poder conocer cuáles son los sistemas de compensación de carbono. La transición energética, queremos también trabajar fuertemente en las temáticas de electromovilidad y las soluciones basadas en la naturaleza, consideradas también como un tema bastante transversal en los 3 pilares de trabajo, entre otros que pueden ir surgiendo en el desarrollo del programa. En el semestre 4 abordaremos ya lo que es el escalamiento. Cuáles son los modelos y las oportunidades de financiamiento que tenemos disponibles, y trabajar también en temas de alianza y asociatividad para empresas que tienen desafíos similares o que operan en territorios similares también.
Para ello, nosotros hemos generado algunas alianzas, tenemos aliados estratégicos, sus logos los pueden ver acá. Seguimos constantemente reuniéndonos con distintos aliados porque el desafío es bastante grande. La idea de estos aliados es que trabajemos en conjunto, que nos permitan alcanzar los objetivos que nos hemos planteado, que son bastante ambiciosos. ¿Cuáles son las características que tiene este programa? Bueno, la primera es las métricas. Esto es súper importante porque vamos a identificar un conjunto de métricas para medir el avance. La idea es que este programa tenga un avance que sea sustancial. También dentro de las métricas podemos facilitar el reporte de la huella de carbono, identificar distintas oportunidades de financiamiento climático. En cuanto al enfoque global, la idea es que las empresas puedan prepararse para una transición climática, que puedan alinearse con las metas y con las políticas que tiene el gobierno en materia climática y a nivel global también, conocer nuevas tendencias que están en la materia también a nivel global. Del punto de vista del conocimiento, vamos a analizar la resiliencia de los efectos adversos que nos presenta este desafío del cambio climático, comprender la dependencia que tenemos de la biodiversidad, entre otros estudios que podamos ir generando. Y la colaboración, que para Acción Empresa es súper importante, es nuestro sello también, porque tenemos que reconocer los desafíos comunes, tenemos que colaborar con otras empresas, intercambiar experiencia, distintos aprendizajes también, lecciones aprendidas, y por supuesto, lo que mencionaba hace un momento, identificar eventuales proyectos asociativos que puedan ser de interés para empresas que comparten territorios en común. Dentro de las características, bueno, la idea de esto es un programa que es exclusivo para socios de Acción Empresa. No tiene un costo asociado, dura 2 años. La idea es partir en junio, que es el próximo mes, la otra semana prácticamente, queremos partir en junio. Y lo importante es que cada empresa participante medirá su línea base al inicio y después la idea es poder informando estos avances a nivel semestral. Haremos sesiones mensuales de trabajo donde iremos abordando las distintas temáticas para ir alcanzando los objetivos propuestos consecutivamente. Bueno, también podremos generar distintas instancias de investigación, para eso también tenemos nuestros aliados estratégicos, proyectos asociativos, salida a terreno, entre otros. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que considera nuestro programa Acción por el Clima, y que todas las empresas presentes están invitados a participar, quienes no se han adherido aún. Muchísimas gracias, Alejandra, por la presentación. Gracias también nuevamente a Jenny, a Marcela y por parte mía. Muy bienvenidos a nuestros panelistas y nuestras panelistas hoy día, como para tener los diferentes puntos de vista de diferentes actores o representantes de sectores de la sociedad sobre cuáles son nuestros principales desafíos. Y yo creo que Jenny logró dar un muy buen contexto, mostrar hacia dónde apunta el sector público, y también, por otro lado, nosotros estamos acá en Acción para acompañar al sector privado a avanzar en esa dirección. Y en ese sentido, mi primera pregunta va a Pablo Badenier, cofundador de País Circular, también una tremenda experiencia pública, pero también privada en temas de cambio climático. Entonces, Pablo, según ti, ¿cuáles ves tú son los principales desafíos y también las oportunidades que tiene Chile, y en particular el sector privado, en particular las empresas, para alcanzar un desarrollo sostenible, una reactivación también económica en el actual escenario de cambio climático? Muchas gracias por la pregunta. Felicitaciones, por supuesto, a Acción Empresa por el lanzamiento de este programa. Saludar a los panelistas que nos acompañan y, por supuesto, a Jenny Meyer, que yo creo que es un muy buen signo de los tiempos. Creo que es parte de las políticas de continuidad de tener una profesional de larga trayectoria en el Ministerio del Medio Ambiente y en particular en la División de Cambio Climático. Dicho eso, yo creo que desde el punto de vista de las oportunidades del consenso, de la gestión, yo diría, de varias gestiones de gobierno, pero creo que hoy día el desafío es poder trabajar este tema en un marco hoy día de mayor incertidumbre. Yo creo que hay un contexto que debemos reconocer. Esto hoy día no se está implementando en un contexto cualquiera. Hemos pasado
por una pandemia, por un estallido, por la COP25, que para Chile fue bien significativa. Por lo tanto, hay un contexto muy particular que yo diría que está lleno de incertidumbres a futuro, y por eso creo que la oportunidad en esto, y en esto una invitación también a las empresas, es a perseverar en la vía institucional que Chile ha elegido. Acá tenemos una NDC, una ley marco de cambio climático, una estrategia climática de largo plazo, y creo que es lo importante de fortalecer esos instrumentos institucionales que le dan continuidad a la política pública. Y ojalá, y esto lo digo con mucho respeto, que todas las compañías, cuando tengamos planes sectoriales de mitigación y adaptación vinculante con medidas obligatorias, sigan siendo tan entusiastas, en definitiva. ¿Ah? No obstante, en estos 3 instrumentos yo sí quiero compartir con ustedes ciertos riesgos. ¿Ah? Si ustedes revisan la ley marco de cambio climático, son los ministerios sectoriales los llamados a elaborar los planes de mitigación y adaptación. Creo que ahí hay un riesgo en que algunos sectores se nos queden muy abajo. Algunos sectores que a lo mejor no tienen muy alineados sus incentivos, que no son muy entusiastas con estos elementos y se nos queden abajo. Un muy buen ejemplo de esto, y me alegro que el programa de ustedes lo releve como una materia importante, por ejemplo, en las capacidades de captura de gases de efecto invernadero que tiene Chile, tanto de la NDC del 2015 como el año de la NDC del 2020, es una meta importante, exigente, que se duplica. El año 2020 duplica la meta del año 2015, no obstante, es la meta que menos cumplimos como país. Y a esta altura, nadie sabe bien cómo se financia eso, cómo se va a monitorear, solamente por comentar un tema que a mí me parece muy relevante en el marco de la ANC y que ustedes como programa también lo consideran, y creo que es muy, muy valioso de poderlo comentar con ustedes. Buenísimo, muchas gracias Pablo. Tocas un tema donde tenemos justamente también un representante del sector privado, que yo sé que están muy interesados en ese tema, que han trabajado en ese tema, y por eso voy a aprovechar de pasar la palabra a Nicolás Gordon justamente para poder darte una respuesta, pero también para contarnos un poco cómo aseguran ustedes, este CMPC, las empresas, el involucramiento también de la alta dirección en esos temas para enfrentar esa transición. Cuéntanos, Nico. Gracias, Katy. Gracias, Marcela, por la invitación y felicitaciones por el lanzamiento del programa. Quizás yo parto pensando que hoy día las composiciones de los directorios y las altas direcciones también están cambiando. O sea, los cambios los vemos en las temáticas, pero creo que también está cambiando quienes están dentro de las empresas. Y tengo bastante fe de que los directorios renovados van a tener quizás un conocimiento específico sobre estos temas que antes no se sentía necesario. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que creo que las empresas tienen que tener una estructura de gobernanza que facilite que estas cosas lleguen a la alta dirección. Nosotros particularmente establecimos en 2019 un comité de sostenibilidad de directorio y sesionamos bimensualmente, y la verdad que es una instancia que ha movilizado, creo, mucha acción. Sin embargo, creo que estas cosas es importante que sean tanto, digamos, top-down como bottom-up, digamos. Y así como uno podría decir, el Estado puede regular todo lo asociado a cambio climático, en los movimientos, digamos, de las personas y las demandas de, por ejemplo, no tener más bolsas plásticas, son cosas que a veces surgen también desde las mismas necesidades de las personas. Entonces, creo que el símil en la empresa es que esto se tiene que trabajar transversalmente desde lo más arriba, pero también ojalá encontrando estos champions y estos agentes de cambio que están en todas las distintas áreas de la compañía y tratar de hacer esa conexión. Las metas, particularmente, creo que las metas, hoy día tenemos además las empresas a la mano metas que se pueden basar en la ciencia y mecanismos y metodologías que antes no existían. O sea, hasta hace muy poco tiempo atrás las empresas no tenían estas herramientas. Hoy día tenemos el lujo de estar en tiempos que podemos contar con esos mecanismos. Y las metas finalmente movilizan a las empresas y movilizan a sus directorios. Más allá de que una empresa cumpla o no con los objetivos que se plantea, creo que lo que ocurre dentro de la empresa cuando uno se define una meta pública es lo que realmente valoro. Se empiezan a movilizar una cantidad de recursos, de conversaciones, se cambia la manera en que se toman las decisiones. En nuestro caso incluso hemos vinculado algunas de las metas de sostenibilidad a financiamientos verdes de la compañía.
Entonces creo que esos son algunos de los ejemplos donde esto realmente se empieza a ver, digamos. Y finalmente te diría que hay que conectar también acá los riesgos y las oportunidades climáticas a lo que es la realidad y la estrategia del negocio, ¿cierto? Entonces, sean pagos de impuestos verdes o mayor demanda por packaging basado en fibra, en nuestro caso, o la madera para la construcción, o el mismo costo de la energía que sigue subiendo, son cosas que son mucho más normales a conversar en comités o en directorios, y finalmente a través de esas mismas conversaciones y esos riesgos y oportunidades creo que la acción climática realmente se puede llevar a la alta dirección de las compañías. Buenísimo, muchas gracias Nicolás. Yo creo que es súper como representativo lo que tú dices, cómo facilitar la gestión en las empresas respecto a esos temas. Y ahí me gustaría como también dar la palabra a otro sector, al sector de las fundaciones, de la sociedad civil, específicamente a Bárbara Saavedra, que nos acompaña hoy día de parte del WCS, para preguntarle cuáles son para ti, Bárbara, las oportunidades que tienen las empresas al abordar en su trabajo los temas que ustedes trabajan, que son temas de protección de la naturaleza, de biodiversidad, que a veces se ven un poco más alejados del tema, del tema de mitigación como tal, pero que no por eso son menos relevantes. ¿Qué ves tú ahí, Bárbara? A ti, gracias por la invitación y por dar este espacio que creo que son cada vez más necesarios, y más que oportunidades y desafíos, yo quiero enfatizar la necesidad que hay de abordar los temas de conservación y la biodiversidad y de conectarla con otros desafíos societarios, como es el caso del cambio climático. Uno va de la mano con el otro, por lo tanto hay que entender eso. Y esto es así porque las personas, las sociedades, las culturas, incluyendo la economía y ciertamente las empresas, somos un eslabón de una parte del entramado de la vida o la biodiversidad. La existencia nuestra de todo esto es relacional con la naturaleza. Tal como la sociedad y las culturas, las empresas, ninguna de estas cosas existe en el vacío, sino que se anidan en este entramado que es complejo, que es cambiante y que es único de la biodiversidad. Entonces, si nosotros no ponemos atención a la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, si ella desaparece, van a desaparecer las sociedades y todas las cosas que nosotros hacemos, incluyendo las empresas. La historia de nuestra humanidad y nuestro país tiene muchos ejemplos, mejor o peor documentados, de esto, del colapso de sociedades y empresas por destrucción de su contexto ecológico. Y a mí me parece muy interesante que exista una declaratoria de un gobierno de hacerse cargo de las leyes básicas de cómo funciona la vida. Estos son el funcionamiento ecológico. El mundo nos está mirando. Y eso reconoce que hay un orden natural que está asociado a las estructuras de la biodiversidad, como son su especie, su ecosistema, los genes, que operan de manera ecológica, en proceso ecológico, ciclos de agua, carbono, nutrientes, y las sociedades ayer y hoy día y mañana recibimos esas contribuciones que son esenciales y que incluyen, entre otras cosas, formación de suelo, agua, todos los temas que estamos viendo. Por lo tanto, me parece muy relevante verlo como una necesidad. Y la otra cara de esta moneda es que no estaríamos hablando de esto si no estuviésemos enfrentados a los mayores niveles de degradación de biodiversidad que se hayan registrado en toda la historia del planeta, a nivel global y nacional. Tenemos la mitad de nuestros ecosistemas amenazados o perdidos o degradados, un 85% de los humedales no existen, tenemos un cuarto de nuestras especies en peligro de extinción. Por lo tanto, cuando se destruye este andamiaje vivo que nos sostiene, no tenemos ya de qué más preocuparnos, porque ya no va a haber más de qué agarrarnos. Entonces, el valor hay que entender, y las empresas tienen que jugar un rol ahí importante, y están muy atrás todavía, del valor existencial que tiene la naturaleza. Y la biodiversidad es un descubrimiento reciente en nuestro mundo económico, ciertamente, y también para muchas empresas. Nosotros hemos analizado las 100 empresas más grandes de Chile, y un pequeñísimo número de ellas se está asomando a reconocerla dentro de sus acciones, más allá de lo que tiene que ver con marketing, y las están abordando de manera más sistemática, integrándola incluso a un porcentaje menor en el diseño de sus modelos de negocio. Y este es el salto transformacional que deben hacer las empresas hoy. No es una intervención, no es una decisión que se pueda esperar, en muchos casos ni siquiera es una opción cuando se piensa en el bienestar en el largo plazo de las actividades humanas y de la sustentabilidad. Entonces, mientras antes y mejor se haga ese salto, más posibilidades tendremos de sobrellevar esta crisis climática
y la pérdida de biodiversidad que hoy estamos experimentando, entre otras cosas por esta degradación de biodiversidad que nosotros mismos hemos generado. Por lo tanto, el acercamiento a este tema, cómo este espacio, son pasos, balbuceos iniciales, pero que tenemos que empezar a darlo. Es importante activarlo dentro de la empresa y por sobre todo a hacer una cosa que está contenida en este espacio, que es conectar estos aprendizajes y estos saltos unos con otros. Ciertamente bajo el alero del Estado, quien lleva el liderazgo, pero también entre los otros actores, no solamente nosotros como sociedad civil, sino también entre las mismas empresas, y eso se agradece y se felicita en acción. Muchas gracias, Bárbara. Y de hecho, lo que tú planteas es justamente la razón por la que quisimos darle ese pilar este año. Sabemos que hay necesidad en las empresas de familiarizarse con el tema, de saber también cómo medirlo. Hay algunos pioneros, pero hay muchos que todavía no han hecho un levantamiento al respecto. Y en ese sentido también se agradece mucho esa cooperación que yo creo que es clave para mostrar la importancia, la dependencia que tenemos todos, pero también los negocios de los servicios ecosistémicos. Ahora, yo quisiera volver a Jenny en representación del Ministerio, y yo creo que la primera pregunta que te tenía, cómo se articula la participación de los privados en el cumplimiento de las metas país, ya lo presentaste un poquito, ya estaba integrado de cierto modo en la presentación, pero hay una segunda que sí me gustaría hacerte y que también recoge un poco lo que preguntó o lo que dijo Pablo al inicio. En la estrategia climática de largo plazo se están trabajando esas metas sectoriales mediante planes de acción. Pero ¿qué implicancias conllevan esos planes concretamente para la empresa privada? No sé si puedes explayar un poco más, ahondar un poco más en ese tema, considerando también el público que tenemos. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es algo que se pregunta mucho, la verdad, porque a la hora de hacer política pública siempre está como bien claro lo que tienen la responsabilidad de los ministerios, la responsabilidad de los sectores, pero es bien difícil hacer la bajada a lo concreto que implica para el ciudadano de a pie o para las empresas en este caso. Cuando hablamos de estos planes, de los planes de acción, ya sea mitigación o adaptación, lo que nosotros estamos pensando es que los sectores, de acuerdo a sus competencias, tienen que elaborar, ya sea a través de políticas, de normas, de planificación con las empresas, la manera de implementar medidas de acción climática. Es decir, por ejemplo, para dar un ejemplo, si hay una política o tienen una meta de electromovilidad, en el caso del sector transporte, tienen que trabajar con los gremios asociados, por ejemplo, con los taxis. Si hay una meta de taxis eléctricos, tienen que trabajar y ver cuáles van a ser los incentivos que como sector le tienen que dar a los gremios para que estos puedan hacer los cambios tecnológicos que existentes, o sea, que necesiten. Además de eso, es súper necesario que a la hora de elaborar el plan, el proceso participativo tenga los actores correctos. Esto es súper importante y es algo que nosotros hemos incluido en las guías preliminares que hicimos para la elaboración de los planes, pero también es parte de lo que va a incluir seguramente el reglamento para la elaboración de los planes. ¿Por qué tienen que incluir a los actores relevantes? Me refiero, por ejemplo, a los gremios relevantes. Porque cuando nosotros hablamos de alguna acción concreta, cuando esto ya lo llevamos al quehacer, a decir, bueno, voy a invertir en esto, voy a cambiar este sistema, estoy hablando, por ejemplo, de sistema de cambios de tecnología o de eficiencia energética o de cosas que realmente tienen que ser tangibles. No solo, cuando uno habla de, no sé, de reducción de emisiones o ese tipo de cosas, es muy etéreo. Pero al hablar de una medida, por ejemplo, de cambio tecnológico, eso ya es mucho más tangible. Pero no es llegar y poner una medida que no lo puede cumplir nadie. Obviamente hay que hacer un benchmarking. O sea, hay que ver cuál, o hacer este diagnóstico de necesidades tecnológicas o de barreras tecnológicas que existan en el país. Para eso es súper necesario, por eso les digo, tener sentado a la mesa a quienes realmente van a implementar los cambios tecnológicos, porque no va a ser el Ministerio de Transporte el que cambie la flota, no va a salir de su bolsillo el cambio de flota, o no va a ser el Ministerio de Energía el que pague por un sistema de eficiencia energética en una industria. Por lo tanto,
tener el diagnóstico sectorial y tener el diagnóstico de las empresas involucradas es necesario, y es ahí donde se vincula en la planificación de lo que se puede pedir y de la programación también de lo que se puede pedir para lograr la gradualidad necesaria para cumplir la meta. Súper. Bueno, muchas gracias, Jenny, y voy a pasar la pregunta al otro lado de la mesa, desde el sector privado, Nicolás. ¿Cómo ves tú ese trabajo colaborativo entre empresas y junto con el sector público y ojalá también con la sociedad privada para lograr los objetivos de enfrentar el cambio climático y específicamente el tema de Race to Zero, que tiene ambiciosas metas de mitigación de aquí a mitad de siglo? Sí, nosotros como compañía comprometimos a Race to Zero justo antes de la COP el año pasado. Y si bien el Race to Zero es un compromiso a nivel de empresa, yo creo que el objetivo que hay detrás es que sea uno compartido por toda la sociedad. O sea, aquí queremos lograr, no sacamos nada con que una empresa se comprometa y logre sus objetivos, si es que en su conjunto, los actores que tú nombraste, Katy, no estamos logrando un objetivo que es común, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo creo que tiene que ocurrir a nivel de empresas es que las empresas tienen que contribuir cuál es un poco la contribución al problema y cómo pueden aportar a la solución del problema desde lo que ellos hacen bien, digamos, desde sus productos y sus servicios. Y eso creo que hay una tremenda brecha. Las empresas grandes, particularmente a mí me toca un poco hablar en ese grupo, tienen que alinearse a las estrategias estatales. Lo hablamos, creo, durante toda la jornada. Pero sin abandonar objetivos propios. Por ejemplo, nosotros tenemos operaciones forestales en Argentina y en Brasil y ellos también tienen en su DNC contribuciones del sector forestal. Por lo tanto, tenemos una agenda como compañía, pero también tenemos que alinearnos con las agendas estatales. Ahora, por otro lado, creo que las pymes pueden actuar a nivel de gremio o bien pueden hacerse parte de las cadenas de valor de grandes industrias o empresas y contribuir desde ese rol, ¿cierto? Yo creo que el sector público, si bien tiene este rol de regulador, ¿cierto? Idealmente se tiene que convertir en una especie de aliado estratégico del sector privado, un poco lo que comentaba Jenny, pero también tomando los comentarios de Pablo, creo que es muy importante que el gobierno entienda las palancas que mueven a las empresas para desarrollar estrategias que sean buenas para el clima, pero que al mismo tiempo sean buenas para las comunidades y para los negocios de las empresas, el famoso triple bottom line, ¿cierto? Y coincido con el diagnóstico de que si bien hay grupos de acción en lo que es mitigación, quizás tenemos una deficiencia en lo que va a ser, qué tenemos que hacer en el sector forestal, no solo la industria, sino que el sector forestal país, digamos, para poder mantener esos 60 millones, ¿cierto?, que nos permiten llegar a la carbono neutralidad. Yo creo que las empresas también tienen que jugar un rol clave en la difusión, en la concientización y en la educación de la sociedad civil en materia climática. Y esto no solo a través de los productos, de ecoetiquetado, lo que sea, sino que también a través de, por ejemplo, los mismos colaboradores de nuestras empresas, ¿cierto? Muchos de ellos, además, nuestros colaboradores son vecinos, son consumidores, y por lo tanto hay un rol bien que se extiende incluso a empresas de servicio en el rol que tienen las empresas con esta como educación. También aplica a la cadena de valor, donde tenemos un efecto multiplicador de tratar de empezar no quiero ocupar la palabra educar, pero a hablar de estos temas y a buscar estrategias comunes. Finalmente, creo que los benchmarks también de mirar a qué están haciendo otros países, otras industrias, es bien importante porque sin engañarnos, digamos, el sector privado siempre está tratando de ser competitivo y siempre está tratando de no quedarse atrás con lo que está pasando en otras partes del mundo. Entonces, siempre tener un diagnóstico claro de lo que ocurre en otras partes, y en ese sentido creo que Chile ha liderado en su estrategia estatal, digamos, y en su ambición y en sus metas. Eso es bueno tenerlo siempre fresco y estar completamente siempre reactivando cómo nos situamos con respecto a nuestros vecinos y a nuestro entorno. Sí, súper importante ese punto que tocas aquí, el último, y de hecho me da también un puente muy importante para una pregunta a Bárbara, porque como yo creo que hay también oportunidades justamente al mirar más allá de nuestras fronteras y mirar un poco qué ha pasado en otros países con las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, Bárbara, como desde tu punto de vista, ¿qué son las soluciones basadas en la naturaleza y sobre todo cómo podrían ser abordados mejor por parte de las empresas aquí en Chile? Sí, pues Katy, el rol de la naturaleza y la biodiversidad en los temas de cambio climático es directo, ¿ya? Además de todas las contribuciones que ofrece la naturaleza, ella es una máquina costo efectiva para capturar y almacenar carbono. Su degradación contribuye
a liberar toneladas de carbono a la atmósfera, por ejemplo, a través de la destrucción del suelo, los bosques, la desecación de humedales, etcétera. Pero al mismo tiempo, la mantención y restauración representa un aporte significativo a los temas de cambio climático, y se ha estimado que el cuidado de la naturaleza y su biodiversidad puede aportar hasta en un 37% a las soluciones de cambio climático y a los compromisos de reducción y las metas de temperatura. Ese gráfico que mostró Jenny tiene un espacio que se puede ganar trabajando al mismo tiempo e incluyendo la naturaleza dentro de la ecuación. Como mencioné, la biodiversidad es esencial para la vida, además de ser este enorme reservorio de carbonos en los ecosistemas, que nosotros tenemos mucho en Chile, ecosistemas marinos, turberas, etcétera. La biodiversidad, y esto es muy importante entenderlo, entrega estas contribuciones en cada territorio. Se conocían antes como servicio ecosistémico, pero estas contribuciones son básicas para la vida y el bienestar humano, partiendo por el agua, el aire limpio, el suelo, la productividad primaria, la polinización, regulación de olas de calor, entre muchas cosas. Estas entregas son locales, tal como lo es la biodiversidad. No es raro que los conflictos ambientales que nosotros experimentamos estén definitivamente siempre asociados a la degradación de la naturaleza. Entonces, desde esta mirada climático-céntrica, estos beneficios se conocen como co-beneficios que derivan de la acción climática, y en relación a ello, estos se reconocen en nuestra NDC y se explicita la necesidad de avanzar en este desarrollo donde se integre también esta dimensión ambiental. Y la conservación de la biodiversidad entonces se pone bajo el paraguas de las soluciones basadas en naturaleza, las que corresponden a acciones, hay que hacer las cosas, que buscan proteger, gestionar y restaurar, por ejemplo, ecosistemas con foco en el abordaje integrado de estos desafíos sociales y de biodiversidad, que también es un tema, y con la meta que esté puesta en estos procesos que sean adaptativos y efectivos. Hay que saltar del bla, bla, bla a hacer las cosas y que permitan abordar de manera integrada los temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Ahora, comparado con una solución tecnológica, que una máquina, por ejemplo, que puede succionar carbono, por ejemplo, la biodiversidad hace eso, pero entrega de yapa todo el resto de estas cosas que son esenciales y existenciales para el bienestar de las personas, las sociedades y los vecinos de las empresas que están acá. Entonces, además, desde el punto de vista regulatorio, las NDC chilenas, que incluye y que se construyen sobre este principio de transición justa, reconoce explícitamente las soluciones basadas en la naturaleza como uno de los criterios de este pilar social de transición justa hacia un desarrollo sostenible. Lamentablemente no se han desarrollado. Sí. Y solo un 2,5% del financiamiento global va dirigido a soluciones basadas en la naturaleza, considerando el aporte significativo que significa el sector privado a realizar acciones en los territorios. Se abre una enorme oportunidad. Pero aquí lo importante es que hay que entender que dadas las características propias de la biodiversidad, estas soluciones basadas en naturaleza se deben diseñar de una manera adecuada, siguiendo lógicas ecológicas. Y eso mandata algunas cosas, articulación, y que estoy repitiendo lo que dijo Jenny, que tengan que estar articulados efectivamente con los actores en los territorios, tienen que estar diseñadas de manera informada y monitoreada, tienen que estar explícitamente articuladas con políticas públicas, con planes territoriales a multiescala, con modelos de gobernanza pertinentes y eficaces, y que tengan además financiamiento. Entonces, más que una solución, más que una intervención, las soluciones basadas en la naturaleza son un camino de transformación y un mecanismo al mismo tiempo para aprender. Yo creo lo que tú mencionas. Y ahí termino, y poner en práctica este paradigma. Todo el mundo habla del paradigma, pero meterse en las soluciones basadas en la naturaleza es empezar a aprender esto. Esa es la oportunidad que entregan. Sí, yo creo lo que tú dices, que que genera una situación de gana-gana, es súper importante porque considera los factores mitigación, adaptación, biodiversidad y transición justas, y están bien implementados y participativamente implementados. Entonces yo creo que por ahí tenemos una brecha y una oportunidad al mismo tiempo, y también requiere el apoyo de las empresas. Y ahora sí, voy a la última pregunta a Pablo, antes de dar el cierre. En lo concreto, Pablo, ¿dónde ves en Chile las grandes oportunidades de acción para posicionarnos efectivamente como pioneros en materia climática? Yo creo que estamos en un buen punto, pero ¿dónde ves tú las principales 2 o 3 oportunidades para donde tenemos que ir?
No, mira, yo creo que estamos en un muy buen punto, definitivamente. Yo creo que Chile ha sido un buen alumno. Yo creo que Chile, por ejemplo, fue uno de los primeros países que presentó su NDC actualizada el año 2020, en marzo del año 2020. Creo que tenemos una muy buena base de información, creo que tenemos también un consenso político, fruto de eso la ley marco de cambio climático, creo que hay empresas que han declarado sus intenciones de colaborar, por lo tanto, creo desde el punto de vista de ser pionero hoy día nos pilla bien parado por el tamaño que tiene Chile. No obstante, esto de gana-gana que dice Bárbara, yo creo que de aquí en adelante van a haber diferencias importantes. Ser un país carbono neutral o más activo en acción climática va a generar sectores perdedores, sectores ganadores, y esto va a ser bien patente cuando hablemos de cambiemos el impuesto a los combustibles, impuesto al carbono, cuando tengamos que restringir algunas actividades productivas en áreas protegidas o en áreas de riesgo, cuando tengamos que reasignar las autorizaciones por el uso de recursos hídricos, en fin, ustedes comprenderán que nos vamos a aproximar probablemente como país, si queremos ser pioneros, también en temas que no vamos a estar todos de acuerdo y que hay que tomar decisiones si queremos tomar en serio el desafío de ser un país carbono neutral, pero yo soy de los optimistas, creo que el consenso, el marco normativo, el poder conversar con actores de distintas veredas, creo que ha sido un muy buen ejercicio y no dejan otra cosa que ser positivo y optimista en lo que se nos viene, y por eso yo, permítanme reiterar las felicitaciones a Acción Empresa por el lanzamiento de este programa, que en el fondo también tiene que ver con incentivar, con empujar el carro a otros actores, fundamentalmente, obviamente, del mundo empresarial, de que se aproximen al tema, de que vean también oportunidades, que lo hagan bien, que lo hagan genuinamente. Por lo tanto, yo creo que es un gran aporte que desde otros sectores, no solamente desde la academia o de las ONG o del Estado, se emprendan este tipo de programas como el que ustedes están presentando el día de hoy. Súper, bueno, muchas gracias Pablo, y me quedo con ese tono optimista con que cerraste, pero también soy optimista sin ser ingenua y espero que este programa que hemos desarrollado junto con un comité temático muy activo, muy contributivo, aporte también al sector privado a avanzar y en línea también con las políticas nacionales. Entonces paso la palabra a Marcela Bravo para dar el cierre y agradezco nuevamente a Pablo, Bárbara, Jenny y Nicolás por sus contribuciones. Solo sumarme a los agradecimientos, me encantó esto de camino a la transformación, y nosotros como lo que queremos hacer es acompañarlos, a los que estén más retrasados, a los que estén al medio, a los que estén adelantados. El tema es que avancemos juntos, así que no, ustedes tienen que ser y tenemos que ser juntos los protagonistas, así que muchas gracias, ha sido súper interesante y de verdad que vamos a seguir conversando sobre este tema, pero lo más importante es la acción, actuar. Así que a eso es lo que los invitamos. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos hoy día.